Muy bien, es la hora. Muy buenos días a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza, abogado, socio fundador de la firma Galgo Global Insurance Claimers. Y en esta ocasión estamos compartiéndoles este taller desde la Sultana del Norte, desde Monterrey. Nos tocó compartirles este día. Primero que nada, antes de empezar mi plática, mi charla, pues felicitar y agradecer a quienes mañanearon en este sábado, sobre todo a los que están por allá por el norte, por Tijuana, Mexicali, que son las 7 de la mañana. Ellos sí que hacen un buen esfuerzo para estar con nosotros en este día, porque cuando empezamos acá en Monterrey a las 9, por allá por Tijuana son las 7. Y bueno, pues adelante, vamos a empezar con un tema que en los últimos años ha cobrado una especial importancia, que es la preexistencia de padecimientos y enfermedades. Sobre todo después de que tuvimos la pandemia de COVID, muchas personas empezaron a contratar seguros. Si se dan cuenta, los indicadores que están publicándose de los últimos cierres de año, se incrementó la contratación de pólizas de seguros de vida y de gastos médicos. Pero ¿qué está pasando? Que algunos padecimientos y enfermedades se están omitiendo declarar. Y esto es muy importante porque tiene mucha trascendencia. A la hora de reclamar un siniestro bajo la cobertura de gastos médicos, bajo la póliza de gastos médicos, perdón, o bajo la póliza de vida, una de las cosas muy importantes que las aseguradoras verifican es que no hubiera existido omisiones o inexactas declaraciones. Y una de las omisiones o inexactas declaraciones más recurrentes, pues son las de enfermedades y padecimientos preexistentes. Es un tema que a nosotros como abogados últimamente nos ha traído muy ocupados porque tenemos muchísimas reclamaciones judiciales contra aseguradoras precisamente por los rechazos derivados de preexistencias. En esta ocasión me acompaña Patsy desde Culiacán y por favor, Patsy, ayúdame con la primera diapositiva, que es lo primero que vamos a platicarles. Muy bien, permítame. Padecimientos y enfermedad preexistente. Bien, tenemos 2 viñetas, creo. Preparamos por ahí unas 2 o 3 viñetas. Y primeramente es diagnóstico y segunda, tratamiento. Son las 2 que tenemos. Bien. ¿Qué es lo más importante de una enfermedad o un padecimiento preexistente? No es suficiente que aparezca por ahí en algún expediente médico, en algún expediente de un hospital. No es suficiente que aparezca en una receta. Tiene que existir un diagnóstico o tiene que haber un tratamiento relacionado con esa enfermedad o ese padecimiento que la aseguradora viene invocando que es preexistente. No es que lo diga cualquiera ni lo diga como sea. Son cosas muy importantes. No es suficiente que parezca que existe un tratamiento, que parezca que existe un diagnóstico y o que parezca que exista una enfermedad o padecimiento preexistente. No puede parecer. Esa es una regla muy importante. Muchas cosas uno se queda con la idea de que son porque parecen. Y eso en materia de seguros no puede ser posible. En materia de seguros, todo tiene que ser plenamente demostrado y para demostrar un padecimiento o una enfermedad preexistente, se requieren ciertos elementos de prueba que no pueden ser arbitrarios, que no pueden ser subjetivos. Tiene que haber una total demostración de la preexistencia. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque obviamente como abogados nosotros
lo que invocamos son derechos y obligaciones establecidos en pólizas, establecidos en la ley y sobre todo adoptando y aprovechando los criterios de la Suprema Corte y los tribunales colegiados. En estos tres elementos, pólizas de seguros, marco normativos o marco normativo y resoluciones de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados, con apoyo en estas tres, es que uno puede definir con total precisión, con total claridad, si efectivamente se acredita una preexistencia. ¿Y quién la debe de acreditar? La debe de acreditar la aseguradora, porque la aseguradora es la que viene invocando una enfermedad o un padecimiento preexistente para liberarse de una obligación o para reducir una indemnización. Entonces, quien la invoca en este caso, pues es la aseguradora, porque a partir de ella es que está considerando que no va a atender, si hablamos de la póliza de gastos médicos mayores, que no va a hacer una atención por pago directo, tampoco por reembolso, y cuando hablamos de la póliza de vida, pues ¿qué va a pasar? Que al beneficiario le van a invocar que el asegurado que falleció tenía una enfermedad o padecimiento preexistente que no lo declaró al momento de llenar el cuestionario y entonces a ese beneficiario lo que la aseguradora va a buscar es rechazarle el siniestro por la vía de la rescisión del contrato conforme al artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Entonces, es muy importante que una enfermedad o padecimiento preexistente se acredite plenamente, que no se suponga, que no se presuma. No se puede ni presumir, ni suponer, ni inferir de elementos aislados, sino que tiene que quedar plenamente probado. Pero ¿qué pasa en la etapa extrajudicial o en la etapa de reclamación de un seguro? Pues que quien toma la decisión de interpretar esos elementos, quien les da un alcance probatorio, quien les da un valor convictivo, pues es la aseguradora. Y muchísimos de ustedes han vivido que va a depender de cada aseguradora, de cada funcionario, de cada analista, de cada médico que integra el equipo de las aseguradoras, que se va a interpretar o darle un alcance a ciertos elementos que forman parte de un expediente. No es suficiente en materia jurisdiccional que parezca, que se presuma, que se suponga, que se infiera. En materia jurisdiccional se debe de probar plenamente la preexistencia. Pero cuando hablamos de un procedimiento de reclamación directamente ante la aseguradora, pues vamos a estar sujetos a la aplicación e interpretación de cláusulas, a la aplicación e interpretación de elementos que constan en algún expediente de un hospital, en alguna receta, en alguna prueba de laboratorio, en algún diagnóstico o algún... Ojo, ¿qué pasa muchas veces? Que no es lo mismo síntoma que diagnóstico. Muchas veces las aseguradoras, con apoyo en los síntomas, rechazan el siniestro porque lo equiparan al diagnóstico. Y no es lo mismo síntoma que diagnóstico, porque un síntoma puede provenir de diferentes padecimientos, de diferentes enfermedades, y entonces es muy fácil, y nos ha tocado en varios juicios, que cuando las aseguradoras contestan las demandas, el abogado viene alegando que está probado el síntoma. Él se enfoca en los síntomas que tuvo el paciente, en los síntomas que estuvo cuando es la póliza de vida, en los síntomas que tuvo el asegurado que falleció, inclusive se apoya en algunos certificados de defunción y en algunas actas de defunción, se dice la causa de la muerte. Muerte por hipertensión, por infarto, por diferentes, muchas veces traen, siempre traen la probable causa, o por lo menos la causa que declaró el médico que certificó la muerte. Entonces, no es suficiente que ahí lo diga. El hecho de que ahí lo diga, cuando hablamos de la póliza de vida,
no significa que eso haya sido y mucho menos significa que lo haya conocido el asegurado. Y ahorita vamos a hablar de esa parte que es muy importante. Entonces, no es suficiente que parezca, sino que se debe de demostrar plenamente. La mayoría de las pólizas de gastos médicos, en las coberturas de gastos médicos, nos hablan de que debe estar probado con un diagnóstico o con algún tratamiento. Pero ¿qué pasa con el tratamiento? Porque hay tratamientos que pueden ser para diferentes enfermedades o padecimientos, se parecen muchísimo y las aseguradoras lo que hacen es suponer que porque tengo este tratamiento, tengo esta enfermedad o padecimiento preexistente, y como tengo este padecimiento o enfermedad preexistente y no lo declaré, pues entonces no me van a pagar ni el pago directo en hospitales, ni me van a reembolsar. ¿Y qué ocurre? La compañía de seguros, cuando encuentra una enfermedad preexistente o padecimiento, lo primero que revisa es a ver si fue declarada o no por el asegurado o el proponente. Lo primero que hace es vamos a revisar si nos la declaró. Si nos la declaró, pues esa enfermedad o padecimiento preexistente que está declarado y que está expresamente establecido en la póliza, obviamente ya no va a tener cobertura, ya no vas a poder recibir ningún pago ni reembolso por ese padecimiento o enfermedad preexistente que sí declaraste. Pero ¿qué pasa con las que no declaraste? Ese es el tema que nos tiene ahorita. Las que sí declaraste, yo creo que nadie aquí, o por lo menos a mí no me ha tocado hacer ninguna sola demanda contra una aseguradora donde yo represente a alguien que me diga, yo declaré que tenía hipertensión, ahora tengo que operarme del corazón y quiero que me paguen. Nadie anda haciendo eso. Aquel que declaró una enfermedad o padecimiento sabe que lo tiene, está consciente que lo tiene, y a mí en 25 años que tengo reclamando seguro, no me ha tocado nadie que venga y me diga, dije que tenía la enfermedad o el padecimiento, pero aún así quiero que me paguen. Eso no lo hacen las personas. ¿Cuándo es cuando sí vienen con nosotros? Cuando la aseguradora invoca una enfermedad o padecimiento persistente y el asegurado dice, yo no lo sabía, yo no lo conocía. Y entonces aquí viene algo que se llama, vamos a invocar algo que pocas veces invoco, pero creo que aquí se vale. Vamos a hablar de buena fe. La buena fe se presume desde el momento en que tú llenas un cuestionario solicitando una póliza. Hay presunción de buena fe en tu favor, de que los estás llenando consciente, de que estás contestando las preguntas que te hace la aseguradora, en pleno uso de tus facultades, consciente de lo que estás diciendo y con pleno conocimiento de aquello que conoces o deberías de conocer. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un padecimiento o enfermedad preexistente que no aparece declarado en los cuestionarios? Las aseguradoras tienen dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que tienen las aseguradoras? Simplemente rechazarte el pago de cualquier tratamiento relacionado con él o rescindirte el contrato. Son las dos grandes opciones que tienen las aseguradoras, entre otras más, pero las principales que ellas hacen valer son: te voy a rechazar los tratamientos y los costos derivados de ese padecimiento o enfermedad persistente, o van más allá, te van a rescindir y van a llegar con un corredor o con un notario a tu domicilio y te van a notificar una rescisión. Y cuando te notifican la rescisión, te dejan ya sin póliza. Cuando te dejan de cubrir los tratamientos derivados de esa enfermedad o padecimiento, no necesariamente te quedas sin póliza, porque lo que hacen es decirte, esto no te lo voy a pagar, pero la póliza continúa. Cuando dicen, te voy a rescindir, te dicen, no te lo voy a pagar y además ya no vas a tener póliza, se acabó la póliza. A partir de la fecha de la rescisión, la póliza deja de surtir efectos, es lo que ellos pretenden, que deje de surtir efectos y entonces ya no tienes ni reembolso, ni pago directo, ni póliza. Esa es la acción pues más drástica que las aseguradoras toman, pero es muy común.
¿Cuál es la diferencia entre una decisión y la otra? Aquí hay algo muy importante. Pongan atención porque esto genera muchísima confusión en la práctica. Si la aseguradora decide simplemente no cubrirte los gastos derivados de ese padecimiento o enfermedad que identifica como preexistente, no te, ¿qué va a pasar? No tiene que invocar si la conocías o no la conocías, porque no está invocando que hayas omitido esa enfermedad o padecimiento en el cuestionario. Simplemente te está diciendo, derivado de los elementos que me estás aportando, observo que estos gastos tienen relación directa con estos gastos, con este padecimiento que ya tenías, y esto sí te lo voy a pagar, pero esto no. Ok, lo único que está invocando la aseguradora es elementos de prueba que tiene a su alcance con los cuales considera que se demuestra una enfermedad o padecimiento preexistente, y entonces te dice, estos no te los pago, los demás sí te los pago, pero estos no. Hasta ahí no hay ninguna rescisión, sigues con la póliza, y muchas de las ocasiones el asegurado dice, bueno, efectivamente sí tenía ese padecimiento, o dice, no, yo no lo tenía, y entonces es cuando toman la decisión de acudir al agente de seguros. El agente de seguros les ayuda con la gestión y tratan de revertir ese rechazo de esa parte de los gastos médicos que deberían de reembolsarse o pagarse al asegurado. ¿Qué ocurre con esa gestión? Que cuando alguien como el agente de seguros no tiene tanta experiencia, acude hacia la aseguradora a tratar de revertir un rechazo, porque su cliente le está diciendo que ese rechazo no es correcto, que esa falta de ese reembolso no está correcta, que no tiene razón la aseguradora, y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a recopilar entre el asegurado y el agente de seguros información, se la aportan a la aseguradora y consideran que con esa información van a revertir esa decisión. ¿Qué es lo más delicado? Cuando tú tienes un rechazo de una aseguradora pronunciado formalmente por escrito, lo más seguro es que ya lo revisaron varias personas. No fue una decisión de una sola persona. Ya lo revisaron varios, alguien dio el visto bueno porque considera que hay elementos suficientes para rechazar. También se equivocan, obviamente, son personas, son seres humanos quienes hacen esas decisiones, y entonces también se equivocan. Pero con la experiencia que tienen, pues los errores son menos que los aciertos. ¿Y qué va a pasar? Que ellos consideran que hay elementos, suponen que hay elementos, porque eso que ellos suponen, consideran, presumen, asumen, no es una verdad jurídica, es una opinión del asegurador. La aseguradora, a través de sus funcionarios o directivos o apoderados o representantes o funcionarios, opina que con los elementos que existen se demuestra un padecimiento o enfermedad preexistente. Y entonces deciden no darle esa cobertura, no dar ese respaldo al asegurado. Si el asegurado considera que está incorrecta la aseguradora, entonces, junto con su agente de seguros, generalmente emprenden toda una campaña queriendo revertir ese rechazo y aportan elementos, aportan información. Pero ¿qué pasa con esa información y esos elementos que ustedes están aportando sin conocer el efecto jurídico que tiene? Que seguramente en algunas ocasiones han logrado revertir rechazos y eso los anima a tratar de revertir otros, pero cuando no logran revertir el rechazo y aportan información, entonces le aportan a la aseguradora mayores elementos de convicción. En muchas de las demandas que hemos presentado contra las aseguradoras exigiendo el pago y cumplimiento de esos gastos médicos, vienen los abogados con un expediente reforzado, y si originalmente le habían rechazado al asegurado por una causa o dos, ¿qué creen? Cuando vienen con las contestaciones, regresan no con 2 o 3 causas, regresan con 4, 5 o 6 o más, y muchas de esas se sustentan en la información, en los documentos, en los expedientes,
que los asegurados y los agentes de seguros aportan después del rechazo. Eso es muy importante y es muy delicado. Tratar de revertir un rechazo por una enfermedad preexistente o padecimiento sin conocer los efectos jurídicos de cada elemento que están aportando puede complicarle todavía más la existencia al asegurado. Si antes la aseguradora tenía una suposición, suponía, presumía, asumía que había una preexistencia y con eso decide rechazar, muchas veces esa suposición se la refuerzan con los elementos que le aportan con posterioridad al rechazo. Y ahí es donde toma muchísima importancia el saber qué hacer. No es nomás tratar de revertir por revertir, hay que saber qué se va a decir, porque una vez que tú aportas más información a la aseguradora, si alguien había decidido rechazar y tú aportas más información, entonces lo van a ver con otros ojos y lo va a ver otro equipo de personas, otro equipo de la aseguradora con más experiencia. Inclusive es muy probable que ya involucren todavía más a su área jurídica. Entonces, es muy importante que no acudas de manera improvisada, aportando elementos a la aseguradora tratando de revertir el rechazo. ¿Y por qué es importante esto? Porque quien tiene la carga de probarlo es la aseguradora, no es el asegurado quien tiene que probar, quien tiene que demostrar que no existía ese padecimiento o enfermedad. No es el asegurado quien tiene que probar que no existía desde hace 6 meses, sino que existía desde hace 3 meses. No es el asegurado quien tiene que demostrar que no había esa enfermedad o padecimiento preexistente. Eso es lo más importante de todo, que no es el asegurado. Oiga, pero es que si no le compruebo a la aseguradora que no tenía la enfermedad o padecimiento, me van a rechazar, ¿no? Es que ya te rechazaron. Y si le sigues aportando más elementos, lo más probable es que le refuerces su teoría del rechazo, porque cada documento que aportas cuenta con muchos datos, cuenta con muchos textos, cuenta con mucha información y toda esa información interpretada y analizada desde el punto de vista de la aseguradora, es muy probable que vaya algo en esa información que no estés observando con cuidado, que tenga un efecto y una consecuencia que no estás midiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos al momento de tratar de revertir. Ahora, ¿y por qué les dije todo esto? Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a hablar de lleno sobre ese punto. ¿Me ayudas, Patsy, por favor? Muy bien, licenciado. La carga de la prueba ¿Cuáles son las viñetas? es exclusión clara y precisa, explicación clara y precisa y entrega de póliza. Bien, ahora sí, vamos a entrar a un tema que ha tenido muchísima relevancia en los criterios de la Corte y de los tribunales colegiados en los últimos, vamos a decir, en los últimos meses. Ya lo traíamos desde hace algunos años con algunos criterios aislados, pero en septiembre, creo que fue en septiembre del año pasado, no hace mucho, sale una o dos jurisprudencias donde la Corte, a través de una de las salas, confirma y reconfirma y ultra reconfirma que si no ha sido entregada y explicada la póliza al asegurado, no se le puede aplicar ni una sola exclusión. Y recordemos que las enfermedades preexistentes y padecimientos están excluidos. Entonces, eso es lo que les dije hace rato. Cuando está excluido, la compañía puede decirte no te lo pago, pero no solamente si está excluido puede dejar de pagártelo, porque aunque no esté excluido, si fue inexactamente declarado u omitido al llenar el cuestionario, te puede dejar de pagar, pero por haber incurrido en una omisión o inexacta declaración que le da derecho a una rescisión.
Entonces, aquí es donde se demuestra lo que les dije hace rato. La aseguradora tiene dos caminos. Invoco la exclusión contenida en la póliza y no te pago ese padecimiento, el tratamiento derivado de ese padecimiento o enfermedad preexistente. No te la pago porque invoco la exclusión. Y entonces sigues con la póliza, pero no te pago todo este tratamiento. O no digo nada de la exclusión y te rescindo con base en el artículo 47 de la ley sobre el contrato de seguro. Aquí es donde yo les compruebo que esos son los dos caminos que mínimamente toman las aseguradoras. Me apoyo en la exclusión y no tengo que acreditar que nada más que demostrar que sí existía. O me apoyo en el artículo 47 y te rescindo, pero aquí tiene algo diferente la aseguradora. Tiene que probar que el proponente, el asegurado, conocía esa enfermedad o ese padecimiento preexistente. En la exclusión no tiene que comprobar que lo conocía. Esa es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo por cuál vía la aseguradora se decida ir, entonces tendrá que probar unas u otras y el efecto y la consecuencia jurídica de una o la otra son totalmente distintas. En una no te pago, en otra no te pago y te quedas sin póliza. Entonces la aseguradora va a tomar la decisión que mejor le convenga para atender esa reclamación derivado de esos gastos médicos o derivada de esa reclamación obviamente, esto no aplica para vida solamente te van a invocar que lo tenías y no lo declaraste, porque no te pueden decir que te lo van a excluir, porque no hay a quien excluirle, no es una cobertura para pagar gastos médicos. Entonces, en vida no hay más que la opción de rescisión. En gastos médicos existen las dos opciones, rescindo o aplico exclusión. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Si la aseguradora aplica la exclusión, tiene que acreditar tres cosas. Tres cosas. Imagínense todo el reto que tiene una aseguradora cuando decide rechazarles por un padecimiento o enfermedad preexistente y decir está excluido. Lo primero que tiene que probar es que está excluido, que en la póliza se excluye ese padecimiento o esa enfermedad o los gastos médicos derivados de ese padecimiento o enfermedad. Después, tiene que probar que te entregó la póliza. Y después tiene que probar que te explicó la póliza. Son tres obstáculos que la aseguradora tiene para probar ante un tribunal que el rechazo está fundado, motivado y es legalmente sustentado. Si no lo prueba, el juez le va a decir, lo siento, te condeno a cumplir el contrato. Con cualquiera de los tres que no haya cumplido, es suficiente para que el juez lo obligue a pagar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que tengamos un rechazo y en vez de acudir de forma aprontada, de forma ocurrente, improvisada, a aportar elementos para revertirlo? Lo mejor es acudir con alguien que conozca del tema. Vayan con quien quieran, acudan con quien quieran, pero pidan una opinión de alguien que conozca de seguros y que conozca del marco normativo y que esté actualizado en los criterios de la Corte. ¿Por qué? Porque de las tres causales que les acabo de decir hace rato, las tres tienen sustento armónico en tesis de jurisprudencia y tesis aisladas de la Suprema Corte y tribunales colegiados. La obligación de explicar y entregar la póliza siempre ha existido. Desde 1935, bueno, una de ellas siempre ha existido. Desde 1935, que se publicó la ley sobre el contrato de seguro, se dice en el artículo 20 que la aseguradora deberá entregar. Y entregar, nadie tomaba en cuenta la palabra entregar. Pasaron décadas y nadie pelaba, nadie le ponía importancia a la palabrita esa de entregar. ¿Qué ocurre cuando se abre la posibilidad de que los asegurados acudan ante los tribunales de los domicilios de las Conducef? Porque antes del 99
Los asegurados que estaban inconformes con una aseguradora tenían que ir a la Ciudad de México generalmente. Entonces, durante muchos años se inhibió que los asegurados acudieran a los tribunales. Se libera la posibilidad, se crea la Conducef y posteriormente se establece que el asegurado es el que fija la competencia, es el que elige al juez. A partir de ese momento empiezan muchos juicios contra aseguradoras. Ya los asegurados tenían más facilidad. A partir de que tienen más facilidad, empiezan a llegar casos hasta la Suprema Corte y empiezan a generarse estos criterios que vienen a orientar la actividad entre asegurado y asegurador. Y de las tres que les dije, las tres tienen respaldos en tesis de jurisprudencia. La exclusión tiene que ser clara y precisa. La entrega tiene que ser fehaciente. La entrega y la explicación. ¿Y eso quién lo dijo? Lo dijo la Corte, porque eso no se lo van a encontrar en la ley sobre el contrato de seguros, ni en ninguna otra reglamentación. Eso viene porque la Corte le dio sentido, le dio sustancia a lo que viene establecido en la ley sobre el contrato de seguro y a lo que viene en el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en el cuarto párrafo, ahí existen dos palabras mágicas: claridad y precisión. Claridad y precisión en el documento y claridad y precisión en la explicación. Si no hay claridad y precisión en alguno de los dos, entonces no se cumplen los tres requisitos que la aseguradora debe de cumplir si quiere sostener su rechazo. Entonces, ojo, es muy importante que tomen conciencia de que la carga de la prueba y que los mayores obstáculos lo tiene la aseguradora. Pero si ustedes no aprovechan esos beneficios que la ley les da y acuden corriendo a tratar de revertir el rechazo, es muy probable en que lo único que hagan sea fortalecer la creencia de la aseguradora, y no solamente la creencia de la aseguradora, fortalecer las excepciones y defensas que van a hacer valer los abogados de las aseguradoras. Y si algo tienen los abogados de las aseguradoras es que tienen mucha experiencia, porque todos los días litigan contra asegurados y van aprendiendo y van tomando precedentes de todos los casos que llevan. Entonces, cualquier cosa que ustedes aporten adicional no solamente va a ser analizada por el personal administrativo, sino que va a ser analizado ya por personas con conocimientos jurídicos. ¿Ok? Ya hablamos de qué va a pasar si decide simplemente invocar una exclusión. Pues tendrá que probar la exclusión. La exclusión tendrá que ser clara y precisa. Tendrá que probar que me entregó la póliza y tendrá que probar que me la explicó y tendrá que probar que esa explicación fue clara y precisa. Entonces, si se dan cuenta, 3 elementos se convierten en 4. Ahora vámonos a la rescisión por omisiones o inexactas declaraciones. Decidió rescindir. Bueno, si decidió rescindir, ¿qué va a pasar? Pues va a tener que probarme que al momento de llenar el cuestionario conocía el padecimiento o enfermedad. Aquí va a tener un problema todavía más complicado la aseguradora. Va a tener que demostrar que lo conocía, porque la Corte dijo que no es suficiente con que de los elementos aportados se advierta que exista el padecimiento o la enfermedad. No es suficiente que exista. Es necesario que demuestres que lo conocía, porque lo que la ley sanciona no es otra cosa más que el ocultamiento premeditado e intencional, la intención de hacer incurrir en el error. Y si entonces yo omito, bueno, no, perdón, voy a hacer una aclaración para que no se queden con la idea del artículo 70. Lo que la ley sanciona en el artículo 47 es que no se aporten los elementos que a la aseguradora le permitan conocer el riesgo. Y si no lo conoce a la perfección, dice, pues es que entonces no existe el consentimiento, el elemento consentimiento que debe existir en todos los contratos.
¿Por qué? Porque yo pacté contigo creyendo algo y tú me dijiste algo distinto. Entonces, no logramos empatar el elemento consentimiento porque mi consentimiento estuvo viciado de origen porque la información que me aportaste no era la correcta, tú sabías que no era la correcta y entonces eso a mí me hizo asegurarte bajo condiciones distintas a las que te habría asegurado si lo hubiera conocido. Entonces, lo que sanciona la ley es la falta del elemento consentimiento derivada de omisiones o inexactas declaraciones que impiden conocer con exactitud el riesgo. Entonces, ¿qué es el principal elemento? Pues no solamente que de autos o del expediente se pueda demostrar que había una enfermedad preexistente o un padecimiento preexistente, sino que además el asegurado lo conocía. Y entonces aquí viene el reto para las aseguradoras. Tú lo conocías, te van a decir. ¿Sí? Dime cuándo, cómo y dónde lo conocí. Porque si no demuestras cuándo, cómo y dónde lo conocí, entonces no es cierto que yo lo conocía. Porque no todo lo que uno tiene, lo conoce. No todos los padecimientos que uno tiene, necesariamente los debe de conocer. ¿Por qué? Porque está sujeto a que te lo diga el médico, porque está sujeto a que te lo explique el médico, porque muchas veces te dicen una cosa en términos médicos y tú te quedas creyendo que tienes otra. Muchas veces te explican una cosa y en los papeles está reflejada otra cosa. Entonces, ese error o esa ambigüedad impide que muchas veces tú conozcas tus padecimientos o tus enfermedades y entonces si no las conoces con precisión, con claridad y exactitud, pues es muy difícil que las digas y si los cuestionarios de las aseguradoras, que también ya existen varios criterios que vienen reprochando la falta de claridad en los cuestionarios de las aseguradoras, y se los digo en forma personal, yo he tenido que llenar cuestionarios para las pólizas propias y a veces llenar esos cuestionarios son un dolor de cabeza porque te preguntan de una forma y después te preguntan de otra y después dices tú, pues, ¿qué contesto? Si contesto que sí o contesto que no. Pero es que si contesto que sí, se contrapone con la que está acá arriba que dije que no. Y entonces, ahí vamos con el agente de seguros. Oye, ¿qué le pongo? Mira, vamos a ponerle esto, porque con la práctica que tengo y la experiencia que tengo, si le ponemos esto, no nos van a asegurar, o nos van a extraprimar, o nos van a excluir esto. Entonces, mucho de lo que hacemos al llenar los cuestionarios, dependemos de los agentes de seguros, pero además, en la práctica, esos cuestionarios no pueden llevar enmendaduras, ni borrones, ni tachaduras. Y entonces, ¿quién es el que generalmente nos ayuda a llenarlos? Pues el agente de seguros o alguien de sus colaboradores que tiene experiencia llenando esos cuestionarios. Y entonces se lo pones, se lo llenas y le pasas al cliente y le dices, fírmamelo. Ahora sí ya. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí hay otro vacío o hay otra laguna, porque la declaración yo no la hice. Quien llenó el cuestionario es la persona del agente de seguros. No está ni de mi puño y letra y lo único que yo hice fue firmar. Y entonces, si lo que yo hice fue firmar, ¿quién llenó esto? Pues lo llenó Juan o lo llenó Juanita. Y Juanita, ¿cómo puso eso? Pues Juanita puso lo que me entendió cuando me preguntó. Para que yo le haya, para que Juanita lo haya puesto con su puño y letra, es porque yo se lo dije. ¿Y cómo se lo dije yo? Pues porque ella me hizo la pregunta. Si cuando me hizo la pregunta le faltó alguna palabra y no me hizo la pregunta completa, entonces cuando yo le respondí está incompleto. Si me hizo la pregunta completa, pero yo se la entendí de forma distinta, seguramente le voy a dar una respuesta distinta. Si me hizo la pregunta correcta, completa, y le expliqué y le contesté de forma correcta y completa, pero ella no o él no me entendió de forma correcta y completa, pues va a poner lo que me entendió. Y entonces ahí existen unas lagunas importantísimas.
que va a ser muy difícil que las aseguradoras demuestren que el asegurado declaró inexactamente o que omitió. Y si a eso le añado que los cuestionarios de las aseguradoras muchas veces son imprecisos, no tienen claridad, y la pregunta que hacen puede tener varias respuestas. Entonces, a eso le sigo sumando el reto que tienen las aseguradoras de demostrar que yo conocía el padecimiento o la enfermedad, que omití declarar o que declaré inexactamente. Entonces, ya traigo aquí 20 minutos hablando de todos los retos que tienen las aseguradoras. Véanse toda la complejidad que las aseguradoras tienen para demostrarlo. Y si eso tiene un fundamento en la ley, pues lo menos que ustedes como agentes de seguros tienen que hacer es, a ver, vamos a cumplir y hacer cumplir las leyes. Si al asegurado, que es mi cliente, ya le rechazaron, mi cliente tiene derechos. ¿Cómo los vamos a ejercitar? Pues hay que ejercitarlos de la mejor manera y apoyado con los mejores expertos que tengamos a la mano. Pero si hacemos cosas improvisadas, esos derechos que tiene mi cliente, esas cargas de la prueba que tiene la aseguradora, pues en vez de que yo aproveche los derechos de mi cliente, si lo hago incorrectamente como agente de seguros y aporto información incorrecta, esos derechos los voy a reducir o puedo llegar al punto de eliminarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser muy cautelosos al momento de tratar de revertir un rechazo. ¿Por qué? Porque ustedes traen mano. Si ustedes traen un rechazo, ustedes pueden sentarse a descansar, decirle a un juez, oiga juez, vengo a ejercitar una acción de cumplimiento forzoso de contrato, quiero que me paguen, y aquí voy a esperar a que me paguen, porque si no demuestran por qué no me tienen que pagar, me van a tener que pagar. Entonces, es mucha más cómoda la posición del asegurado, que tiene un rechazo, que la posición del asegurador. Ahora sí, vamos a la última diapositiva, Patsy, por favor. Derechos del asegurado. Unidad Especializada de Atención de Usuarios, Conducef y Tribunales Judiciales. Bien, ¿cuáles son los derechos del asegurado? Los derechos del asegurado son que tiene derecho a exigir el cumplimiento forzoso de un contrato. La obligación indemnizatoria contemplada en el artículo 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro tiene encerradas o encierra dos obligaciones de la aseguradora: resarcir el daño o pagar una suma de dinero. Esas obligaciones son de naturaleza imperativa. ¿Qué significa? Que se tienen que cumplir aunque yo como asegurado no quiera. Se tienen que cumplir sí o sí, salvo en los casos establecidos expresamente y por las causas previstas en la ley. ¿Ok? O por las causas pactadas por las partes. O está previsto en la ley o está pactado por las partes. No puede haber mayor pacto entre las partes que los límites establecidos en una ley imperativa. Entonces, nada de lo que se pacte aquí puede rebasar lo que está previsto en la ley. Bien, los derechos del asegurado son ejercitar una acción para que se cumpla con un contrato cuya obligación debe de cumplirse y hacerse cumplir por los jueces. Las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Y si la ley es de naturaleza imperativa y en ella se contiene una obligación y esa obligación ya nació, significa que ya nació el crédito en favor del asegurado. Y ese crédito en favor del asegurado tiene que cumplirse y además vence 30 días después de que nació. Y solamente la aseguradora podrá liberarse por las causas expresamente establecidas en la ley o aquellas causas previstas en la póliza. Para que la aseguradora se libere de esa obligación por causas previstas en la póliza, porque generalmente de cada 10 rechazos,
9 se sustentan en la póliza y uno que otro se sustenta en la ley. Pero de esos 9 que se sustentan en la póliza, la compañía tiene que probar que está clara y precisamente señalada esa causal, que fue entregada a la póliza, que fue explicada esa causal y que fue explicada de forma clara y precisa. Fíjense, otra vez regresamos a lo mismo, a los obstáculos que tiene la aseguradora. Entonces, si yo tengo el derecho de ejercitar una acción de cumplimiento forzoso de contrato, pues solamente, ¿qué tengo que hacer? Ejercitarlo correctamente. Si lo ejercito correctamente y la compañía no logra probar todo lo que tiene que probar, lo más probable es que a la aseguradora la condenen al pago y cumplimiento de ese contrato. ¿Y esto cómo se los puedo hoy en día confirmar? De cada 10 juicios, hoy en día se están resolviendo a favor de los asegurados. 9.9. Y muchos de esos tienen que ver con la omisión en la entrega y la explicación de la póliza. Y otros pocos tienen que ver con la falta de claridad y precisión. Entonces, entre omisión de entregar y explicar y falta de claridad y precisión, ahí están las principales beneficios o las principales ventajas que el asegurado tiene al momento de acudir a los tribunales. Por eso es muy importante que si tienes un rechazo, sepas que tienes más ventaja en un tribunal que queriendo revertirlo frente a la aseguradora con elementos improvisados. Entonces, ya tengo el rechazo, ya sé que no puedo improvisar. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues primero que nada tengo 2 opciones. Me voy con un experto o me voy yo solito o me voy con el que es el primero que encuentre y ejercito mis derechos. ¿Dónde los puedo ejercitar? Los puedo ejercitar ante la unidad especializada de atención de usuarios de la aseguradora, los puedo ejercitar ante la Conducef o los puedo ejercitar ante los tribunales judiciales. Puedo llegar a los tribunales judiciales sin necesidad de haber pasado por Conducef y sin necesidad de haber pasado por la UNE. Puedo llegar a la que quiera sin necesidad de haber pasado previamente por ninguna de ellas. Puedo elegir por cuál me voy. ¿Qué ocurre en la práctica? Si me voy a la UNE, a la Unidad Especializada de Atención de Usuarios, voy a regresar con la aseguradora otra vez, pero en otra ventanilla. Lo único que hace es que te dice, pues vente a la unidad especializada de atención de usuarios, pero esa unidad especializada de atención de usuarios está en la misma oficina de la aseguradora, son los mismos empleados de la aseguradora, son los mismos criterios, que apoya, en los que se apoya el área de siniestros, son muy parecidos en los que se apoya la unidad especializada de atención de usuarios. Y si hay alguno de aquí de las unidades de atención de usuarios, de las unidades especializadas, pues me va a disculpar, pero de cada 10 veces que uno acude ante la unidad especializada de atención de usuarios, recibe la misma respuesta que te dio el que te rechazó. Es rarísimo que vayas a la unidad especializada de atención de usuarios y que te digan, tienes razón, los de siniestros se equivocaron, te vamos a pagar. Sí ocurre, pero es muy raro. Entonces, la unidad especializada de atención de usuarios, en mi opinión, no es la vía más efectiva si lo que busco es realmente revertir el rechazo, pero es una vía que garantiza que se salvaguarden derechos del asegurado y es muy útil cuando uno la sabe usar, porque puede obtener una información de la aseguradora que te permite analizar el caso y te permite plantear y aportarle elementos para que reconsidere en otra instancia. ¿Por qué? Porque como muchas veces los abogados que están en esas unidades especializadas o los abogados que a veces están en las áreas de siniestro, no tienen mucha experiencia en litigio. Y como no tienen mucha experiencia en litigio, no tienen experiencia y no están actualizados en los criterios de la Corte y colegiados. Entonces, eso pues los pone en desventaja real,
porque cuando acudes a un tribunal, pues el que va a defender a la aseguradora no es el que contestó en la UNE ni el que contestó en siniestros, sino va a ser un abogado externo. Y al abogado externo le van a aportar el elemento, el expediente que conste de elementos que externó la UNE y de elementos que aportó el asegurado. Entonces, no es la mejor vía si no sabes para qué la vas a ocupar. Nos vamos a Conducef. En Conducef puedes llegar sin abogado, pero te van a hacer llenar unos formatitos muy básicos, donde lo único que haces es aportar ciertos elementos para que te den una respuesta. Pero si llegas a la Conducef sin un abogado especializado, experto, puedes llegar solo y le van a dar entrada a tu reclamación, pero le van a dar entrada a partir de formatos que ellos tienen. Y como el de la Conducef no está pensando en litigar a tu favor, porque no es abogado litigante el que hizo esos formatos, entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a llegar a Conducef, vas a recibir una respuesta de la aseguradora y la respuesta en Conducef, 8 de cada 10 respuestas, sigue siendo la misma que te dio el de siniestro. Te dice por qué no te paga y lo apoya en la póliza. 10 horas. Entonces, es muy poco probable que en Conducef obtengas un acuerdo con la aseguradora. Por más que se ha intentado, nosotros en la práctica, de cada 10 casos que tenemos en Conducef, yo creo que se me hacen muchos si logramos llegar a acuerdos en 2. La mayoría llegan con su informe. Es un informe que se genera desde las oficinas centrales de la aseguradora, se lo mandan a un apoderado legal de la Conducef que está en la ciudad donde se presentó la reclamación, el abogado que llega a la Conducef allá en Culiacán o en Chihuahua o en Colima, dice, pues esto es lo que me mandaron y nomás vengo a firmarlo y a personar para que vean que sí llegamos y no nos vayan a multar. Oiga, licenciado, pero podemos ver esto. Mire, yo ni conozco el caso, te dicen muchas veces. Yo ni lo conozco. A mí nomás me mandaron a que venga y lo presente. Pues no hay forma de llegar a acuerdos. ¿Qué terminas ahí? Con los derechos a salvo. Te dan un acta donde te dejan los derechos a salvo. Pero la Conducef, al igual que la UNE, si la utilizas estratégicamente, puedes obtener información de la aseguradora porque está obligada a aportártela. Y ya entonces haces un balance entre lo que yo tengo más lo que yo no conocía y la aseguradora sí conocía, porque muchas veces los rechazos los sustentan en la póliza, pero no te dan los elementos que respaldan el rechazo. Entonces, ante esas dos instancias, uno puede obtener el fundamento que respalda esos rechazos. A veces te lo dan completo, hay algunas aseguradoras que son más cautelosas y te los dan incompletos o te los dan rasurados, pero con algo que obtengas es mejor que nada. Y eso te permite preparar una adecuada acción. Entonces, si te quemas los dos cartuchos, que son UNE y Conducef, sin una estrategia, vas a llegar con un abogado. Y al abogado le das menos herramientas y menos elementos para defender tus derechos o para ejercitar tus acciones. Entonces, no hay que quemar esos cartuchos de la UNE y de la Conducef, porque además aquí tenemos otro problema. Si tú vas a la Conducef de Tijuana y en la Conducef de Tijuana te dejaron los derechos a salvo, tú dices, híjole, pues ya no me pagaron tampoco aquí en la Conducef, voy a buscar un abogado. Y encuentras un abogado que te vaya a representar. A lo mejor lo encuentras en tu ciudad, a lo mejor lo encuentras en otra ciudad. ¿Qué pasa? Algunos jueces, cuando yo reclamo, cuando yo demando en Culiacán, la aseguradora dice, oiga, pero usted no es competente porque el asegurado se fue a la Conducef de Tijuana. Entonces, remita el expediente para un juez de Tijuana. Eso todavía no hay una jurisprudencia que lo defina. Son criterios todavía de cada juez. Cada juez puede decir, no, espéreme. Vino conmigo el asegurado, a mí me eligió como juez, yo soy competente y yo conozco. No tengo por qué mandar la reclamación a Tijuana. Pero hay otros jueces que dicen, sí, está bien, vamos a mandarlas a Tijuana. ¿Y por qué? Porque se quitan trabajo y dicen, pues mejor que conozca el de Tijuana. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nomás meterle un poquito más de gastos
al expediente porque hay que ir a las audiencias hasta Tijuana. Entonces, ir a la Conducef no puede hacerse de forma improvisada, tiene que haber un plan, tiene que formar parte de un plan integral, no nomás llegar a Conducef a la primera que se me ocurra porque es la que me queda más cerca o es porque es donde yo vivo. ¿Por qué? Porque una vez que haces eso, si te toca que no obtuviste el mejor acuerdo con algún abogado de tu ciudad y te tuviste que contratar a otro de otra ciudad, vas a correr el riesgo de que después ese expediente se regrese a tu ciudad y que el abogado que está en otra ciudad tenga que estar yendo y viniendo por lo menos a las 2 audiencias, y eso te va a encarecer un poquito los gastos de la gestión, porque a lo mejor el abogado se va a resultados, pero los gastos sí no te los vas a quitar. Entonces, tengamos cuidado cuando acudimos a Conducef y a la ONU. Ahora sí, ya me voy hasta los tribunales. Ya llegué a los tribunales, y llegar a los tribunales con un abogado que no es experto en seguros es un gran riesgo, porque ahí sí, todo lo que digas y lo que no digas va a ser usado en tu contra. Y en el juicio ante las aseguradoras, generalmente estamos utilizando el juicio oral mercantil. Es un juicio que es un poco más corto, consta de 2 audiencias, pero todo lo que digas o no digas en esa demanda, que es un solo escrito, lo que aportes y no aportes, va a tener una consecuencia jurídica. Entonces, esos son los derechos que tú tienes, pero hay que ejercitarlos con fundamentos correctos desde atrás. Si ya tengo el rechazo, lo ideal es que el último elemento de un expediente sea el rechazo. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Que está el rechazo y después del rechazo hay otros papeles que le fuiste aportando a la aseguradora. Y entonces, lo único que haces es hundir más el rechazo muchas de las veces. Porque si llegaste ya con un abogado, después de haber aportado lo que subiste arriba del expediente, y te dijeron de todos modos que no, pues entonces, si la aseguradora del rechazo hacia abajo tenía 3 elementos, del rechazo hacia arriba a lo mejor tiene otros 3. Y si ya te iban a rechazar y a defenderse por 3 cosas, cuando tú llegas improvisadamente, ya no se van a defender por 3 cosas. Sus defensas y excepciones van a ser por 6, por 10 o por más cosas, depende de todo lo que les hayas aportado. Entonces, cerramos las conclusiones de esta presentación y entramos a las preguntas con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las conclusiones de esta plática, Patsy? Las conclusiones son: la aseguradora tiene la carga de la prueba y precauciones al gestionar la reversión del rechazo. Esas son las conclusiones con las que yo los dejo en este día. Son las conclusiones que de esta charla puedo sacar y decirles. ¿Quién tiene la carga de probar todo lo que acabamos de hablar ahorita? La aseguradora. Y la aseguradora tiene muchos obstáculos. Créanme que son grandes obstáculos que hoy en día se enfrentan las aseguradoras para sostener ante un tribunal judicial un rechazo de preexistencias. Son muchos los retos para los abogados. Bueno, esos retos son gracias a que la ley así está establecida y gracias a los criterios de jurisprudencia y a los criterios de tesis aisladas que estamos teniendo en los últimos años y especialmente en la última década, del 2020 para acá, tenemos varios criterios que son pero muy conscientes y muy empáticos con el asegurado. ¿Por qué? Porque le están poniendo más atención al asegurado, las autoridades, están analizando con más detenimiento lo que se viene argumentando y le están poniendo más atención a una ley que antes no llegaba tanto ante sus escritorios, que es la ley sobre el contrato de seguro. Del 2010, le voy a poner un ejemplo, del 99, no, del 2000 hacia atrás, pues imagínense, la ley es de 1935, toda la época de los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ahí está. 70 años en que
las aseguradoras te sometían a la jurisdicción de los tribunales que ellos querían. Era una sumisión expresa. ¿Qué hacían? Pues si la aseguradora redactaba el contrato, si ella ponía las cláusulas, ella ponía que si querías discutir algo con ella, tenías que acudir a los tribunales de México, de Monterrey o de Guadalajara. Pero ella decía dónde. ¿Qué pasó durante esos 70 años? Que a lo mejor se presentaron 1000 demandas. Voy a poner un número. Durante 70 años, 1000 demandas. Pero del 2000 hacia acá van 23 años. En estos 23 años se han presentado 100,000 demandas. Es una cantidad tremenda de demandas contra aseguradoras comparadas en 20 años, comparadas contra las que se presentaron en 70 años. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que van avanzando los juicios contra las aseguradoras, se generan más criterios de la Corte. Hace poquito apenas que empezó el juicio oral, no tiene mucho. Y primero empezaron con el juicio oral restringiendo las cantidades. Hoy en día no hay límite de cantidades para irnos en la vía oral. Entonces, desde que se abre la oralidad, todavía se incrementan más los casos contra aseguradoras. Y esos casos que generan más tesis de jurisprudencia y más criterios de la Corte y de tribunales colegiados. Y esos tribunales y esa Corte todos los meses están publicando algo. Entonces, aquel que no litiga no conoce lo que está pasando día a día y mucho de lo que se resuelve y muchos de los derechos que le dan, mucho de lo que le da cuerpo a los derechos de los asegurados son las resoluciones de la Corte y de los colegiados. Por eso, la carga de la prueba es de la aseguradora y deben de tener mucha precaución al gestionar una intención de revertir un rechazo de preexistencias. Con esto yo cierro mi plática. Tenemos 15 minutos para platicar de las preguntas y las inquietudes que alguno de ustedes tenga. Por favor, ponga la manita y le da a Patsy el uso de la voz y lo escuchamos. A ver si lo vamos a dar a Carlos Arturo Medina. Te estoy abriendo el micrófono. ¿Me escuchas, Arturo? Mi estimadísimo Manuel Gallardo, ¿cómo estás? ¿Eres Carlos? Tu servidor. Entonces, ¿qué dijo Arturo? Te oí tu voz y dije, no, tú eres Carlos Medina. Sí, es que soy Carlos Arturo, es mi segundo Ah, no nombre. sabía, ¿sabes? ¿Cómo estás, amigo? Gusto en Muy bien, saludarte. pero por la pura voz dije, ya sé quién es este muchacho. Espero verte muy pronto por acá en Ciudad de México. Gracias, Oye, igual. A la orden, Carlos. fíjate que hablando de, bueno, como siempre, muchas felicidades por tus pláticas, nos abren mucha luz de todo lo que no debemos hacer. Muchas veces por querer ayudar, acabamos complicando los temas. Eso me queda clarísimo. No hay nada como consultar a los expertos como tú. Tengo un caso real que tiene que ver mucho con todo lo que platicaste hoy en cuanto a enfermedades preexistentes. Un asegurado, su esposa está enferma desde hace tiempo de un cáncer que la aseguradora sí le ha cubierto y la suma asegurada ya se agotó por ese tratamiento. La persona está bien, con tratamiento, bien cuidada, con tratamiento normal, pues. Con la enfermedad vigente, ya cubriéndose de su bolsillo porque la suma asegurada ya se agotó. Y recientemente le dio COVID, hace un par de meses. Y la aseguradora esgrime que no le paga el COVID porque, o sea, tuvo que ingresar al hospital, inhaloterapia, todo eso, porque le dio fuerte, y la aseguradora del argumento es, no te pago porque como eres inmunodeprimido por el cáncer, está relacionado al cáncer COVID, entonces no te lo pago. Esa es mi consulta. La suma asegurada ya se acabó para esa enfermedad de cáncer. Sí, correcto. Pero tenemos suma asegurada para otros padecimientos. Por supuesto. Sí, la póliza está vigente, se está pagando y hay suma asegurada para otros padecimientos. Ah, bueno, aquí tienes la misma respuesta que les dije hace rato. ¿Quién está afirmando que se deriva de esa inmunodepresión? La aseguradora, pero no hay un rechazo por escrito. Ah, pero no te pagan. Ni te rechazan ni te pagan. Entonces Así tú es. como agente
tienes que decir, oye, yo no puedo estar en la incertidumbre, dame un escrito, o me pagas o dime por qué no, porque yo no puedo quedarme así. Tú como agente, sí les pasa mucho a los agentes, que dicen, es que no me han respondido, es que no me han rechazado. Pues sí, pero no hay peor cosa que la incertidumbre, entonces, o dile que te pague o dile que te rechace, pero que te lo pague ya o te rechace ya. No puedes tener a tu cliente sin saber qué paso va a dar. Exacto. Entonces, Yo lo ¿vale? que creo, con todo lo que estás comentando, de que se han incrementado mucho el tema ya de demandas hacia aseguradoras, inteligentemente, creo yo, dentro de los jurídicos de las aseguradoras, buscan la manera de evitar dar por escrito los rechazos. Y se hacen patos con ese tema de no dar por escrito Bueno, el rechazo. está muy fácil. Si no te lo da por escrito, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el crédito que nació de haber reclamado les venció a los 30 días. Y entonces con ese crédito vencido, yo llego a UNE, al Conducef o con el juez y le digo, ¿sabe qué? Desde tal fecha yo le reclamé estos gastos médicos, le entregué toda mi información y hace 4 meses que le reclamé, todavía no me paga. Vengo con usted, juez, a que le obligue a pagarme. Con rechazo o sin rechazo tú tienes acción. El punto es la toma de decisiones. Si tú a tu cliente le dices, sabes que no nos van a rechazar por escrito, pero hay que tomar acciones o hay que tomar decisiones, pues ahí es lo que sigue. ¿Qué hacemos? Ahí sí, vas a ocupar a un abogado si quieres acudir a una de estas instancias. Si no, vas a terminar hundiendo más el expediente. Perfecto, ahí está exactamente en este proceso es donde ya acudimos a los expertos como tú para que ustedes nos asesoren de cómo se tienen que hacer todos esos puntos finos ante la UNE, ante Conducef. Por ejemplo, en este caso específico, si el cliente está en Ciudad de México y yo confío mucho en el abogado Manuel Insunza, aunque esté en Sinaloa, tú me atiendes el caso aunque estés allá, sin problema. Totalmente. Nosotros atendemos casos de toda la República. Tenemos clientes y atendemos siniestros y asegurados y agentes de seguros de toda la República. ¿Por qué? Por lo que les dije hace rato, desde hace unos años, la competencia la fija el asegurado. Entonces, si yo estoy en Culiacán y tú estás en Cancún, yo atiendo tu caso y yo demando en Culiacán, no ocupo ir a Cancún. Podría ir, pero ir a divertirme, pero puedo reclamar en Culiacán. Correcto, y esto para el asegurado no es ningún inconveniente porque el primero que, digo, yo estoy preguntando esto al aire, yo lo sé, te conozco perfecto, pero para que todos los amigos que están adentro del chat escuchen y sepan que efectivamente tú puedes atender en toda la República y es algo que pues luego le puede hacer ruido a los asegurados. Oye, pero el abogado que me está recomendando está en tal lado, esto va a ser un show, un rollo, No, fíjate, es un buen punto. Es como al asegurado la ley le da el beneficio de que él elija al juez. El hecho de que uno demande en Tijuana, en Culiacán, en Monterrey, donde quieras, no le genera ningún gasto adicional, ningún contratiempo adicional a ningún asegurado. No importa que él viva en donde él viva y que el juicio esté en otra parte. En materia de seguros, es una de las materias donde afortunadamente no se genera ningún trastorno al procedimiento. Entonces, excelente, no excelente hay amigo. ningún problema. Muy bien, pues doy paso para que otras personas intervengan y te busco en privado para que me ayudes con este asegurado y te esperamos pronto, Raquel y yo, acá en México. Encantado, Carlos. Gusto saludarte. Hasta luego. ¿Alguien más, Patsy? ¿Tenemos oportunidad todavía? Aquí hay varias personas, todavía hay 6 personas con mano levantada. Le voy a dar el paso a Patti García Cardoso. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Manuel, un gusto como siempre escucharte, de verdad. Soy Patti García de la Ciudad de México. Ya me acordé de ti, Pati. Qué gusto saludarte. Igualmente, tengo una pregunta concreta. Una cliente nueva para mí tenía póliza 14 años con GNP. Cuando yo vi la póliza y conocí físicamente a la cliente, le dije, bueno, ¿por qué tienes tantas exclusiones y tienes extra prima por sobrepeso y tantas cosas de hace 14 años y no lo han negociado? Si tu estado actual de salud está correcto. Metimos carta con AXA, es ahora asegurada de AXA y tengo una gran duda porque yo esperando que me la extraprimaran, pasó limpia.
manifestando que tiene hipertensión controlada, que ya de hecho casi no toma el medicamento, pero se manifestó, ya no existe ningún sobrepeso del que ella tenía y que está en condiciones óptimas de salud. Para mí es una buena noticia que no la hayan extraprimado. Cuando llegó la póliza, de inmediato marqué a call center de AXA y les pregunté si tenía alguna exclusión o algo que no me hubieran hecho llegar. Me dijeron que no, que la póliza en absoluto tiene ninguna restricción. La pregunta es, en caso de que hubiere alguna situación médica que tuviera que reclamarse, será cubierta, ¿cierto? En lo esperado, Pati, es que le paguen cualquier padecimiento, salvo, como les dije hace rato, que se haya declarado y que esté en la póliza como padecimiento preexistente declarado. Claro. Es tu pregunta, ¿le van a pagar? Deberían de pagarle, salvo que en la póliza que tú tienes diga, están excluidos los padecimientos derivados de hipertensión. Entonces, si su padecimiento, su gasto médico se deriva de la hipertensión, pues le van a decir no, porque aquí ya está pactado. Si no dice nada de la hipertensión y tampoco lo declaraste en el cuestionario y llega una reclamación de gastos derivados de la hipertensión, la compañía te va a decir, no me dijiste que tenías hipertensión, y entonces va a decir que incurriste en omisiones o inexactas declaraciones. Si tú sí lo dijiste, entonces no te van a poder excluir por hipertensión derivado de omisiones o inexactas declaraciones, pero sí te van a poder excluir esa enfermedad preexistente porque tienes antecedentes y porque tienes tratamientos derivados de la hipertensión. Entonces van a invocar una exclusión de la póliza. Y si invocan la exclusión, van a tener que probar que la exclusión coincide con el caso concreto y que sí te explicaron y que sí te entregaron la póliza. Claro, no viene ninguna observación, ninguna exclusión. En la solicitud se manifestó perfectamente detallado todo este tema de la hipertensión y se entregó incluso una carta médica de estado actual de salud, donde se manifiesta que obviamente la señora ha hecho ya mucho cambio en su salud, está bien cuidada, vaya. Si ella declaró la hipertensión y Sí, por supuesto. mañana reclama algo por hipertensión, lo más seguro es que le invoquen una exclusión que se llama padecimiento preexistente. ¿Ok? Pero aún así, ponle que sí lo declaró. Ponle que sí está excluido el padecimiento preexistente y más si está declarado. Pero si no te entregaron la póliza y no te la explicaron, la aseguradora corre el riesgo de, si no te la entregó y no te la explicó, corre el riesgo de que mañana que tú le reclames algo, no te va a poder invocar la exclusión, aunque tú hayas declarado esa enfermedad preexistente. Porque lo que va a hacer es apoyarse en una exclusión y la exclusión no va a poder operar si no comprueba que te entregó y te explicó la póliza. Ok. Nunca me han explicado una póliza una aseguradora. No, es que deberían de explicársela a los asegurados, no a los agentes de seguros. Pues tampoco a ella. Ahí quien explica soy yo técnicamente, ¿no? A mi agente, Correcto. a mi cliente. En la práctica así es. De hecho, por eso tienen ahorita muchos problemas las aseguradoras, porque los tribunales, desde que salió esta jurisprudencia el año pasado, de cada 10 casos que nos vamos a juicio, ya están ellas teniendo que pagar 9.9, como te dije hace rato, porque ese pequeño detalle les está ocasionando muchos problemas y están sacando circulares las aseguradoras para efectos de cómo entregar la póliza, cómo acreditar que la entregaron y la explicaron. O sea, tienen un buen reto las aseguradoras que seguramente les va a tardar unos años en arreglarlo. Ok, entonces ¿me quedo tranquila o me voy a otra aseguradora o qué hago? No, quédate tranquila. O sea, tú tienes un derecho en esa póliza, tú declaraste, tú fuiste clara y precisa en tus declaraciones, tu cliente. Entonces, para eso es la póliza. La póliza para eso es, para cualquier contingencia. Sí, tiene 14 años de antigüedad además. No, tú no tienes problema. El problema lo tiene la aseguradora si quiere rechazarte algo y no comprueba lo que te dije hace rato. Ok,
Pues te agradezco infinitamente, como siempre, Manuel, tu sabiduría y gracias por estar siempre con nosotros. A la orden, es un gusto compartir con ustedes para que vendan muchas pólizas. Queremos apoyarles a que los agentes de seguros tengan mucha credibilidad y vendan muchas pólizas. Nosotros no vendemos pólizas, pero ocupamos que ustedes vendan muchas. Muchísimas gracias, un abrazote. Igual. Aquí ahorita déjenme, hago un paréntesis, tengo todavía un minuto y atendemos una pregunta más. Todas las preguntas que se quedaron en el aire y que no alcancé a contestarles, por favor háganla a través de la aplicación Connect. Tardo a veces un poquito, pero siempre las contesto. Creo que por ahí sí el otro día dejé de contestar una porque tuve un problema en mi teléfono. Pero todas las preguntas háganlas por la aplicación. La aplicación es una herramienta gratuita para que hagan todas las consultas ustedes y sus colaboradores. Y a través de ella yo les contesto cualquier duda, cualquier inquietud. Y lo hago con mucho gusto, porque ya no nos va a dar el tiempo para más preguntas y respuestas. Y por último, les decía, o les quiero decir, muchos de los rechazos que ustedes reciben, ustedes como agentes consideran que están bien rechazados. Pero eso es desde el punto de vista y la expertise que ustedes tienen. Aunque tú veas que un rechazo, tú estás convencido que está correcto, que la compañía tiene razón. No, mira, está rechazándolo, pero sí tiene razón la aseguradora. Le voy a ir a decir a mi cliente que le rechazaron, pero que esté consciente de que todo está correcto, de que el rechazo está fundado, que está motivado, y entonces que se tranquilice, que no le van a pagar, pero que esté tranquilo porque la aseguradora tiene razón. Cuando tú creas que la aseguradora tiene razón, es por la formación que tú tienes. Te invito a que nos compartas el expediente y desde el punto de vista de un abogado, desde el punto de vista de un litigante, es muy distinto y esa razón que tú le das a la aseguradora es muy probable que no sea una razón jurídica fundamentada. Y es muy probable que aunque tú creas que tiene la razón, ese rechazo debería de pagarse. Y si a tu cliente, en vez de convencerle que la aseguradora tiene la razón, le dices, yo creo que no tiene la razón, pero vamos a preguntarle a alguien más, consulta con cualquier experto, vete con el que sea, y dile a tu cliente, mira, la compañía dijo que no por esto, pero el experto que consultamos dice que sí por esto. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con el rechazo o buscamos una oportunidad de revertir el rechazo? Pero no seas tú quien limite al cliente la oportunidad de pedir una segunda opinión o tener dos opiniones y tomar decisiones. No lo tranquilices diciéndole que la aseguradora tiene razón porque él confía en ti. Lo que tú le digas tiene mucho peso. Y si tú le dices que la aseguradora tiene razón, pues él va a creer que tiene razón. Pero si tú le dices que a lo mejor la aseguradora tiene razón o no tiene razón, pero que no está de más pedir una segunda opinión para que él tenga dos opiniones y tome decisiones, creo que te lo va a agradecer muchísimo más porque va a estar consciente que tú siempre andas buscando opciones y no justificaciones para la aseguradora. Tenemos una última pregunta, Patsy, porque no, ya no tenemos, Patsy, porque tengo que entrar a otra videoconferencia. Licenciado, perdón, abrí el micrófono nomás para decirle que si no habrá manera que dé una plática, porque aquí, o sea, las aseguradoras deben explicar la póliza, pero como dijo la compañera, nosotros tenemos la responsabilidad, y yo ya sé de un caso que a la gente lo están haciendo responsable por no haber explicado las condiciones generales y la aseguradora se está limpiando las manos. Entonces, me encantaría que diera un curso de eso, o sea, nosotros cómo nos podemos defender, porque realmente, pues esto es algo nuevo. O sea, nosotros hacemos todo lo que nos han enseñado a hacer, pero pues desgraciadamente este compañero sí está pasando un momento bastante difícil. ¿Usted pertenece a MASFAC? Sí. Ok, con todo gusto. Hágame un favor, pídale a su jefe o a su presidente de la sección o presidente nacional, creo que sale, no, es Gerardo de la Garza. Pídale y con todo gusto, por ser a MASFAC, yo preparo algo especial, porque eso es injusto que las aseguradoras les estén reclamando a ustedes, ya que la obligación de entregar y explicar no es para el agente de seguros, es para la aseguradora. Entonces, creo que se amerita, antes de que sigan poniéndose inquietos ustedes, que sepan qué hacer, qué decir y qué no decir, porque la obligación no es del agente de seguros,
La obligación es de la aseguradora, así dice la ley. Perfecto, gracias, licenciado. Perdón, es que yo traigo esa cosa desde hace como un mes. Discúlpeme que haya abierto el micrófono. No, Gracias. encantado, encantado, y pídalo y con todo gusto les preparo algo para MASBAC especial derivado de ese tema. Gracias. A la orden. Que tengan todos muy buen día, que pasen un excelente fin de semana. Mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza y estoy a sus órdenes. Gracias, Patsy. Gracias, licenciado. Gracias a todos.